Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Te habla Félix Gómez. Y bueno, en esta ocasión tengo una invitada que va a ser muy interesante, que es la psicóloga Victoria Tirro, allá en Caracas, Venezuela. Victoria es un psicólogo con maestría en neurociencia en la Universidad de Barcelona, allá en Cataluña, España, y con especialización en psiconeurogerontología en la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Argentina. Hola Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Félix, por la invitación. No, gracias a ti, Victoria. Victoria, algo que me llamó la atención, un poco de tu trabajo, de las cosas que estás haciendo, es que tú te has especializado en eso que llaman la tercera edad. Es decir, cuando, o el adulto mayor, no sé si mi nomenclatura está actualizada o cómo se está manejando. Persona mayor, ahora se dice. Ahora persona mayor, muchas gracias. Fíjate, Sí, ¿ves? Todo va cambiando, ¿no? Persona sí. mayor. Y mi primera pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué te motivó a hacer ese viaje y a dedicar tu vida a trabajar con personas mayores? ¿Desde cuándo desde hace cuánto que estás dedicada a eso? Fíjate que esa es una pregunta que me hacen y definitivamente yo creo que la figura significativa que tuve de mi abuela paterna, ¿no? Una mujer activa, una mujer que fue un pilar dentro del hogar y me hizo no solamente creer, confiar y profundizar lo que puede ser el envejecimiento óptimo, el envejecimiento activo, porque veía como una mirada bastante cruel a las personas que en la medida que iban envejeciendo pensar que iban directo al deterioro. Y tenemos múltiples modelos, ejemplos, porque si el hombre lucha tanto por vivir bien, y buscamos la calidad de vida, entonces queremos vivir muchos años, pero vivirlos bien. Entonces, mi apuesta ha sido, Félix, no solamente a considerar el envejecimiento patológico a través de las demencias, la enfermedad de Alzheimer, sino también pensar que un hombre o una mujer de 70, de 80, de 90 pueden seguir luchando y construyendo la vida que quieren. Oh, eso es interesante. Sí. Eso es interesante lo que planteas. Cuando mm, tú atiendes en tu consultorio personas, estos adultos mayores, ¿cuáles son los principales conflictos que tú encuentras en- en las personas, en adultos mayores, especialmente entendiendo por los que nos escuchan de habla hispana, la situación compleja que nosotros hemos atravesado, tenemos ya décadas en Venezuela de venezolanos saliendo del país y donde las familias se han ido de alguna manera fragmentando, ¿no? Se han ido, el hijo está en un país, el hijo menor está en otro, y los padres se van quedando muchos en su mayoría. En medio de eso, Sí, sí. ¿cuáles son los conflictos que tú encuentras allí en esa situación? Es interesante porque en muchas oportunidades la persona mayor que llega a la consulta busca luchando por su vida y por su espacio. Entonces, de una forma preconcebida, a veces se piensa que la persona mayor llega a consulta por tristeza, por depresión, por nido vacío, y no, en oportunidades es porque luchan contra la imposición de los hijos, contra el control, contra la invasión de su espacio personal. Hijos que a veces malinterpretan el tema del amor y entonces sobreprotegen. O son completamente indiferentes, los dos polos, ¿no? Entonces está la voz de esta persona que te dice, no, yo quiero seguir viviendo, yo no quiero rendirle cuenta a mis hijos, o yo quiero estar bien, pero de la manera en que yo quiero, no quiero que me estén diciendo lo que debo hacer, porque ahí viene el grave problema de pensar que los hijos pasan a ser padres de sus padres, nada que ver con esto, porque la persona adulta no lo quiere vivir así, ellos se sienten que son activos y son dueños de su espacio. Ojo, estamos hablando de personas mayores normales, sin procesos de enfermedad, ¿no? Y aún teniendo enfermedades físicas y hasta mentales, ellos buscan que sea respetado su espacio. Entonces,
a veces las dinámicas familiares son bastante complicadas porque quieren usurpar el rol, porque quieren tomar dominios que no le corresponden, y entonces la persona mayor a veces, lamentablemente, por depender económicamente o por evitar que haya un conflicto mayor, sucumbe, pues, se somete contra su voluntad. Wow. Y ¿Sí? ese, o sea, relaciones de sometimiento, me habla. Sí, 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 muchísimas veces es así, pero no es que haya agresión, no es que haya violencia en el hogar, no, simplemente le vas arrebatando el rol a la persona adulta que es el dueño de la casa en algunas oportunidades, o que ha sido un pilar dentro de la familia, pero entonces ya su voz no tiene ningún peso. La persona siente que se va como que desdibujando, como que, bueno, mi sentido del para qué y el por qué, ¿no? Entonces, yo siempre digo que envejecer es un acto de valentía, porque en muchas oportunidades las familias dejan de creer en las potencialidades, en los recursos de la persona mayor que pueden seguir siendo un pilar, como te decía, mucho más ahora en pandemia. ¿Quiénes son los que están tomando ansiolíticos? ¿Quiénes son los que están tomando antidepresivos? Las personas mayores, no. Feliz, las generaciones más jóvenes. Las personas Exacto. mayores ya les ha tocado enfrentar situaciones difíciles, pero además estos tiempos que se relacionan mucho cuando te jubilan, ¿no? Que tú ya dices, bueno, ¿ahora qué hago? Estoy en la casa y todo esto. Y cuando hemos hecho investigaciones, tú te das cuenta que el consumo de medicamentos es más o menos similar y que está relacionado con estados premórbidos o algunas situaciones clínicas ya establecidas. Pero en la consulta, cuando te llega gente joven o adulto contemporáneo, sí están tomando cualquier clase de medicamentos para poder sobrellevar toda esta situación. Es interesante. Sí, hay un tema enorme, que es un gran tema que nos convoca a todos. Yo creo que ya desde que estamos en edad adulta y antes, que es lo explora muy, muy interesantemente Víctor Frank, cuando él habla del Ujú, ¿para qué? ¿Para sí. qué vivo? ¿Cuál es el Ujú, sentido de mi vida? Eh, Porque yo pienso que al fin y al cabo, en cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, eh, la lucha por el día a día también influye mucho el sistema económico donde tú vives, donde te manejas sobre el individuo. Eso es ujú, bien, bien importante. Y el sistema socioeconómico hace que vamos, en la mayoría de los casos vamos perdiendo la perspectiva del para qué vivo. sí. Y, y eso yo cuento que es clave en el proceso de envejecimiento, ¿no? O sea, el no tener claro para qué hace que incluso vaya perdiendo fuerza. Es la experiencia que yo he visto en tantos inmigrantes, trabajando con refugiados, inmigrantes de diferentes partes del mundo. O sea, y sí coincido con eso que hablan de que cuando tú encuentras un para qué, hay una fuerza que te mantiene, ¿no? Que te mantiene eh, vivo, que te mantiene luchando. Eh, ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú esa perspectiva? ¿Hasta qué punto es Claro, importante el sentido de misión en la tercera edad? imagínate, eso es fundamental. Lo que pasa es que hay que ubicarse en elementos también culturales y, y asociados a los momentos históricos. Las mujeres de antes, Feliz, por decir así, eran educadas para tener marido y sus hijos. Esas mujeres se hicieron mayores y los hijos se fueron de la casa. Ellas lo que sabían era cuidar de sus hijos, atender a su marido, se queda viuda, los hijos no están. Y ahí es donde viene la angustia de estos hijos adultos ya o de los nietos. Es que mi abuela no tiene hobby. Es que mi abuela no tiene amiga. Hay, en esa época, para algunas no estaba bien visto ir de casa en casa a tomar su café o tener lo que llamamos alianzas. Esto depende, lo que quiero decir es de la historia de cada uno. O sea, esa era su misión de vida en ese momento para esa mujer. Y el hombre que era el proveedor, el que traía las cosas para la casa.
cuando se queda sin eso, es complicado, es muy difícil poder enfrentar esas situaciones y por supuesto se relacionan con cuadros depresivos, con cambios en memoria a nivel cognitivo. Lo interesante es que a partir de eso y con todos los trabajos que se están haciendo en sentido de vida, logoterapia, es que el para qué lo debemos construir desde las etapas más tempranas de nuestra historia. Por eso es que se dice que la vejez la vas diseñando tú a lo largo del tiempo. Ya nosotros, por ejemplo, a la edad que tenemos, ya debemos proyectarnos esa mirada prospectiva que haríamos una vez que seamos personas más adultas. Me voy a dedicar a la escritura, a pintar, a hacer ejercicio, a formar a otro. Entonces, en esa planificación, ese vértigo que da la vejez, como que se combate. Antes no, antes lo que te digo, era la labor de hacer familia. Entonces, ese era su para qué. Y el para qué se sostiene ahora que yo le hago la comida a mis nietos, o de las personas, como te digo, criadas en otro momento. Y él ir reconociendo a través de su historia cuál era la música que le gustaba o cuál era alguna actividad que le llamaba la atención. Pero que con esto es que el sentido se construye en el día a día en base a los intereses, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a seguir adelante. Y otra cosa es la personalidad. Lo que tú eres desde tu juventud vas a ser en tu adultez mayor. No es que te transforma. Todavía la gente cree que cuando tú te haces mayor te vas a convertir en otro ser humano distinto al que fuiste. No. Si tú has sido fiestero, vas a ser fiestero aunque tengas 90 años. ¿Okay? Si tú has sido tímido y has evitado los contactos sociales, probablemente el ostracismo va a ser mucho más cuando ya estés en etapas más avanzadas. ¿Sí? Hay que tener como una especie de hilo, una mirada, pero longitudinal de todo lo que ocurre. Eso es muy interesante. Hablábamos fuera del programa sobre, por ejemplo, las personas que corren y también el hecho de que ahí hay una teoría, Victoria, que me encontré en una investigación que yo hice acerca de aislamiento social en ancianos en este lado del mundo, que es New South Wales, que es Nueva Gales del Sur, en Australia. Y mi investigación tuvo que ver con precisamente causas de que generan eso que se llama aislamiento social. Es decir, la persona ya no tiene conexiones con otras personas de la comunidad o de la familia, está aislado socialmente. Y una de las tantas causas que pudiera generar el aislamiento social tiene que ver con el tema cultural, porque eran inmigrantes, ¿no? Inmigrantes, por ejemplo, del Medio Oriente o inmigrantes que vienen de Camboya o Tailandia, imagínate, ya son otras complejidades, temas migratorios. Pero también una cosa que me llamó mucho la atención en lo que yo encontré fue el nivel educativo, la educación. Y me encontré con una teoría que todavía me ha parecido muy interesante, se llama la teoría de la continuidad, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, si tú has sido deportista desde muy joven, según esta teoría, has sido corredor, o te gusta subir la montaña, o has sido lector, o empezaste a jugar el ajedrez, por ejemplo, en mi caso, muy niño, muy joven, es muy probable que a los 70, 80 o las últimas décadas de tu vida estés haciendo lo mismo, estés jugando ajedrez o estés corriendo o estés activo, ¿no? Eso es bien exactamente lo que tú me estás diciendo. Y también un poco yo recuerdo que yo he corrido varios maratones y he estado mucho en esto de caminatas de montaña, etcétera, etcétera. Y algo que a mí oye, ha sido maravilloso ver personas de 60, mujeres de 55, 58, primero físicamente mejor que una mujer de 20 o de 30, o sea, con personas de 65 años, yo recuerdo un señor de 65 años pasándome en el maratón de Melbourne, ¿no?
Y recuerdo un señor que antes de la pandemia, imagínate esto, corría un maratón cada 2 semanas por un año. O sea, y con un tiempo, pero un tiempo, te estoy hablando como de cuánto hacía este señor, 4 horas. No, 4 horas no, 3 horas algo. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Es decir, también veo una nueva generación, por supuesto, algo que hay que hacer que también tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico, que influye mucho. Claro. De gente, mujeres, por ejemplo, teniendo su primer hijo cerca de los 50, o yendo a las universidades a hacer, hay una señora que vi recientemente que terminó su doctorado a los 90 años, es decir, ancianos o adultos mayores haciendo montañas de más de 6.000, 7.000 metros. Es decir, hay una nueva visión también. Veo surfistas donde yo vivo, señores de 60, 65 años con su tabla de surf, su areta y sus nietos con ellos surfeando. O sea, también veo un cambio de paradigma, ¿no? En cuanto a la manera de ver el hacerse adulto mayor. ¿Cómo lo miras tú? Y eso es una mirada justa, es una mirada equilibrada, es una mirada más benévola, de decir que hay opciones a lo largo de la vida mientras haya vida. Y eso tiene que ser fuentes de inspiración constante. Por eso es que yo peleo muchísimas veces, bueno, digo de manera figurativa, porque la gente todavía la vejez la asocia con esa canción que algunos conocerán de Viejo, mi querido viejo de Piero. No, es decir, no, esa imagen de deterioro, de ruina, de quiebre, qué lejos está eso, pero es algo que tú te tienes que atrever constantemente, porque el tema de la vejez es algo tan relativo. Uno de 20 ya es viejo a los ojos de el de 8, y uno de 30 es viejo a los ojos de uno de 15. Entonces, si rompes como esa barrera y te atreves a vivir de una manera intensa, todo aquello que te haga sentir vivo, en sintonía, en descubrir esa picardía y ese aire nuevo y limpio que te da la vida diariamente, eso es bonito. Lo que pasa es que no son las generaciones más jóvenes las que están combatiendo el tema con las personas mayores. Los que combaten son los más contemporáneos, o hasta los de la misma edad. Va una persona de 70 años manejando y se le atraviesa a otro, tú escuchas a veces que te dicen, no, ese viejo que está manejando, y resulta que el que se atravesó es capaz más joven o de la misma edad del que está manejando. Pero el más joven ahora, la generación, es como más libre frente a la idea de que sus abuelos pueden enamorarse, de que pueden tener una pareja, de que pueden estudiar, aprender otro idioma. Eso sí lo he notado, es decir, no están juzgando de una manera tan fuerte como lo hacían generaciones, como te digo, más relacionadas con, por ejemplo, los hijos con los padres, ¿no? Si tú pudieras reunirte en una especie de consejo, de modelos para ti, Sí. eh, en quiénes pensarías? Estamos hablando de ancianos que han sido para ti, o corrijo la palabra, de adultos mayores, ¿no? De personas que han sido para ti, o que pueden ser históricos o imaginarios, o sencillamente pueden ser parte de tu vida, que para ti han sido extraordinarios como modelos de envejecimiento generativo, de envejecer con bienestar. Bueno, yo te agradezco esa pregunta porque en los años que tengo de dedicación, primera vez que me la hacen y me parece hermosa. Porque yo lo vinculo mucho con las artes y con todo lo que tiene que ver con las ciencias, ¿no? Yo creo que una de ellas sería, en este combo pondría a un Víctor Hugo, por ejemplo, pondría a una Rita Levi Montalcini, que descubrió las neurotrofinas en los cuerpos celulares, que
que desarrollan el alimento de las neuronas. Ella vivió mucho tiempo. Pondría una Marie Curie, ¿okay? Que estuvo trabajando en edades muy avanzadas. Más actuales, bueno, esta modelo de Louis Vuitton, que es una señora de 80 y pico de años, super fashion, sus modelos. Cher, por favor, Cher es una mujer que también se ha actualizado, que se mantiene. Y bueno, ya no está con nosotros, pero Sofía Inver era una mujer, cuando revisa su historia, y su hermana, Lia Lindberg, que también fueron vanguardia en todo lo que desarrollaron, ¿no? Entonces hay muchísimos modelos que están a nuestro alrededor que nos permiten inspirarnos y saber que podemos ser activos hasta que podamos, ¿no? Y eso incluye también la vida amorosa, incluye la sexualidad. Qué interesante eso que me plantea. Me recuerdas a Juan Félix Sánchez. Para los que no conocen a Juan Félix Sánchez, él fue un agricultor que vivió en el inicio de la cordillera andina, que atraviesa Sudamérica, que comienza en Venezuela. Vivió en una región llamada de los Páramos de Mérida, el estado Mérida, en Venezuela. Y me corrijo, no sé si es exactamente Mérida o Táchira, creo que fue Mérida el estado. Mérida, sí. Y él, sin mayor conocimiento, comenzó a ser, ya anciano, estaba Juan Félix Sánchez, conocimientos de arquitectura o de ingeniería, unas maravillosas iglesias de piedra que todavía se mantienen, en honor a la fe que él tenía, ¿no? Y es extraordinario. Vamos a pasar un video acá, lo van a ver a continuación, de Juan Félix Sánchez. Uno tiene derecho de procurar ser útil, otros no, les importa muy poco vivir por vivir, no sé, creo yo, eso, en cuanto que sí, habemos personas que no somos útiles para nada en el mundo, y eso, ¿en qué consiste? En uno mismo. A otros que son hombres valerosos, valientes, eso también estriba en uno mismo, para llegar a ser útil en el mundo, y eso. Prometido. Pues que así lo puso el que me la regaló, se puede decir. Ya, haciendo ahí la sabiduría que tenía Juan Félix Sánchez, pero yéndonos al otro lado, hablando de modelos, al otro lado, en la vieja y mítica Europa, por ejemplo, entre tantos cientos de miles de personas más interesantes, tenemos el caso de Olmo, de este corredor fantástico que tiene unas condiciones físicas a los 70 años, pero Marco Olmo es extraordinario. Ese es otro de las personas que me ha parecido interesantísimo, ¿no? De gente que se está renovando, ¿no? Nessuno si ricorda più. Diciamo che lui ha dato la vita per correre. Però questi grossi stress qua a me cominciano a pesare. Forse perché sono, non lo so. Devo continuare fermo. Andiamo. Se stai bene, mai. Seguo abbastanza bene, Marco, come gambe. Anzi, benissimo. Vabbè, se ci arrivassi con le gambe come l'anno scorso.
Non è impossibile vincere Ponte Bianco. Y yo creo que eso es también un hermoso ejemplo, ¿no? Como qué modelos me motivan a mí, qué ancianos o qué adulto mayor a mí me puede servir de modelo, ¿no? Claro, y los tienes alrededor, y no solamente figuras públicas. Tú puedes ver, inspirarte aquí en Caracas con el hombre mayor que agarra su camioneta y se monta, hace su diligencia y lucha por su derecho, y va y compra y maneja su dinero. Modelos de la cotidianidad que en este país hasta héroes son. Sí, para mí son héroes. Para mí son héroes. Totalmente. Como lo eres tú también. Son gente que está haciendo una diferencia enorme. Mira, Victoria, y yo quiero preguntarte, cuando hablamos de envejecer, ¿tú crees que es un proceso que también es una preparación? Creo que de alguna manera vamos envejeciendo todos los días. ¿Cómo se puede uno preparar para envejecer? ¿Qué piensas tú? Claro, el cuerpo va teniendo sus cambios, ¿sí? Pero hay que hacer una diferencia entre lo que está relacionado con tu estilo de vida o malos hábitos y con lo que es propio de envejecimiento, porque es que ponen todo en el saco de la vejez y todo es por culpa de la vejez y resulta que no. Entonces, esas diferencias son importantes. Por el otro lado, hay gente que el envejecer le llega de una manera intempestiva, de una manera rápida, que cae en cuenta que envejeció, y hay otros que progresivamente, pero eso es desde lo simbólico, ¿no? Desde ese proceso interno, que son los cambios constantes, que es incertidumbre, y sí, la psicogerontología cada vez te lo dice más, que hay que prepararse porque es la única manera en que se puede evitar lo que se llama un quiebre psíquico, que es lo que generan las crisis o los problemas, las adversidades. Si tú no te preparas y una persona no es que vas a atajar a la vida y la vas a controlar y vas a esperar que ocurran las cosas tal como tú esperas, pero debes manejarte por escenarios diversos, como ¿qué haría yo en caso de? Y esa anticipación ayuda muchísimo porque busca que tu identidad no se pierda, y al no perder la identidad tú no caes en enfermedades psiquiátricas tipo depresión, tipo demencia, tipo ansiedad. Entonces, la mirada anticipatoria puede ser útil, sobre todo con las parejas, ¿ok? Parte de la pregunta en consulta es, bueno, si él muere primero, si usted muere primero, ¿qué pasaría? ¿Usted está preparado? O, ¿cómo usted quiere que lo consiga la muerte? Ah, no, trabajando, o estando con mis nietos. Eso forma parte de lo que también estamos llamando voluntades anticipadas. Muy interesante eso. Muy interesante. Que la persona pueda decidir a tiempo en vida, oye, yo quiero que se haga esto y esto con mis cosas, que no es que se espere que él ya no esté, sino que él tenga un poder en sus decisiones sobre cómo administrar sus bienes, por decir los bienes, o cómo quiere ser tratado en sus últimos momentos, ¿no? Porque hay una cosa que también me parece interesante, que yo escucho y lo veo y lo siento, me experimento como en mi condición, bueno, desde una mirada, desde la salud mental, ¿no? Y es el hecho de que estamos inmersos en una cultura que niega el envejecimiento y eso, busca frenéticamente una especie de eterna juventud, ¿no? Y uno de los principales conflictos que yo observo, incluso en mi generación, es que somos ya los que estamos en los 50 años, hay una gran resistencia a envejecer. Interesante, ¿no? Porque incluso lo encontramos en las redes, en Instagram, por ejemplo, todos, y no voy a decir todos porque es una generalización, pero encuentras que la tendencia incluso de gente ya por encima, ya los 50, es tratar incluso de competir con unos de 20, sobre todo la obsesión de lo físico, ¿no? La obsesión en lo físico, en la imagen.
Y en contrapartida, y eso ya, porque hay un hecho que es biológico, que está en nuestro ADN, que no está en nuestra corporalidad, que es el proceso ya en la cual las funciones van bajando, incluso la masa muscular, los cambios en calcio, etcétera, etcétera, los cambios fisiológicos que se dan son parte del viaje, nada personal, es parte del viaje. Y algo que sí me llama la atención es eso, muchas veces ese conflicto entre lo que es entrar en otras nuevas edades, entrar en un nuevo concepto de lo que es la vida, que puede ser, como tú bien dices, muy pleno, o puede ser también muy trágico, dependiendo también cómo mucho uno se plantea la historia. Entonces, eso ahí va mi reflexión contigo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pero ¿hasta qué punto es importante también tener conciencia de que es parte del viaje, ¿no? De que, bueno, vamos envejeciendo y y como parte del envejecimiento también van entrando en términos jungianos, entrando otros dioses. Hay dioses que descienden o diosas que descienden y dioses o diosas que emergen. Por ejemplo, en términos metafóricos, a mí me gustó mucho un libro de una psiquiatra que posiblemente conoces, que es Donald Shimoda, Las diosas de las mujeres maduras, ¿no? Que correlación, que es la continuación de las diosas en cada mujer. Cuando ella habla de las diosas simbólicamente que emergen después de los 50, después de la menopausia, etcétera. Y es interesante, por ejemplo, una mujer que ha sido Atenea, la diosa victoriosa, invicta de la estrategia. Podemos encontrar una abogada exitosa, por ejemplo, que ha sido exitosa, que son mucho ese modelo anglosajón de la mujer, con las emociones que están controladas, todo está perfectamente controlado, y que la razón va encima de la emoción, y que a los 42 años entra en una crisis porque no tiene hijos, no tiene esposo, y entonces entra otra diosa que se conecta con la diosa, qué sé yo, Demeter, la diosa de la fecundidad, la diosa de la fertilidad, se conecta con Afrodita, con la diosa del amor, etcétera, y cambia. Pasa igual con los hombres, ¿no? Un hombre muy apolíneo, que ha estado muy centrado en los objetivos afuera, de repente se encuentra con una crisis, le da un ataque, a un infarto al corazón, y eso lo conecta con Hades, el dios del inframundo, de la depresión, de la nostalgia, etc. Son parte del proceso que van más allá de uno. Sí. Entonces, en medio de esa experiencia, yo creo que hay una riqueza enorme, que es cuando tú cruces el portal, que puede ser, no fíjate una fecha exacta, pero pudiera ser entre la final de los 40 y los 50, porque tú sientes que hay un cambio que es psicológico, es algo que lo sientes. Pero yo creo que también es lo que tú me estás diciendo y cómo yo me relaciono con esos cambios. Claro, y recuerda que todo esto que estamos hablando de las redes sociales y también es una exigencia, a ver, la imagen se explota, ese tipo de cosas, y se entra en competencia, pero da para todo, pues. Las redes, desde ese punto de vista, da para todo. Ahora, ¿qué nos viene a traer la pandemia, el confinamiento? Es la sensación de incertidumbre. Y con la incertidumbre, por supuesto, el que sobrevive física y mentalmente es el que tiene fuerza de voluntad. Y la voluntad es parte del sentido de vida. Y por más allá, bueno, lo ves con muchos relatos, podía ser modelo, deportista, exitoso, y llega un momento que el hastío, el aburrimiento, y si la fuerza de voluntad no rompe esa apatía, la persona no evolucionaba en tiempos como estos. Entonces, con eso te quiero decir que la verdadera transformación es interna. Sí está la exigencia desde el exterior, llega un momento en que las frustraciones o el sentirte en distintas condiciones te va llevando a encontrar tu esencia. Es que tiene que ocurrir así, porque si no vas a vivir una permanente insatisfacción. Hasta que encuentras tu esencia, te sientes cómodo contigo mismo, con lo que eres, y ahí entonces como que sueltas. Y bueno, parte de esa cristalización ocurre cuando ya eres una persona mayor, ¿no? Cuando ya eres una persona que no te importa cómo sales en la foto,
o cómo están los atuendos de cada quien, o en qué escenario se está manejando, pasas a ser mucho más auténtico, ¿no? Ojalá que eso se pudiera hacer desde etapas más tempranas, porque la vida sería más sencilla. Hermosa, ¿no? Sí. Si pudieras, hay una pregunta que me gustaría hacerte ya, y es ¿cómo te ves tú de anciana, como adulto mayor? ¿Cómo sería tu modelo ideal para ti? Sí, sí, fíjate, eso es algo que uno se pasea también. Primero me vería activa, desde el cultivo, sobre todo de las artes, desde el deporte, desde las artes, desde la escritura, mucho trabajo intelectual. Me gustaría publicar, ¿sabes? Feliz escribir, hacer manuales, compartir la vida ya con mi esposo y seguir construyendo, pero me veo activa intelectualmente y físicamente, porque creo y quiero que la muerte me consiga. Esa misma pregunta que yo le hago a los pacientes me la hago yo, y yo quiero que la muerte me consiga haciendo, sirviendo, atendiendo a los demás. Eso es hermoso. Sí. Eso me recuerda hay un libro que fue que nos debe recordar, Poder sin Límites, de Anthony Robbins. Ajá. La parte final del libro, que fue un ícono en los 90, decía que la muerte nos encuentra escalando la pared norte. O sea, la pared norte es la más dura cuando uno escala, la más fría, que nos encuentra escalando, no nos encuentre. Y fíjate que hay una parte interesante. Yo recuerdo una anécdota, Victoria. Yo recuerdo un queridísimo, yo lo recuerdo con mucho afecto, amigo de mi padre, que él, un hombre magnífico, él tiene 2 hijos, y él cuando tenía 10 años nos levantaba, pasaba por mi casa a recogerme a correr a las 4:30 de la mañana con sus 2 hijos, después que nos hacía correr, nos recuerdo que nos compraba un jugo de naranja natural, y eso es memorias maravillosas. Lo que voy al punto es que siempre después nos daba una charla y nos decía, me decía, mira, Felito, tenía yo 10 años, y le decía a los hijos, ustedes tienen que hacer todo antes de los 40, porque después de los 40 ya la vida no, ustedes ya están listos, ya no hay nada que hacer. Imagínate, ¿no? Porque la vida de los hombres es muy breve. Es muy breve, pero así que el que no llega a los 40 y ya no tiene casa, hijo, posgrado, ese ya no tiene nada, ya se está listo. Yo quedé como con esa idea. Claro, la historia de este señor maravilloso, ¿verdad? Yo lo recuerdo con extremadamente afecto, porque es una gran persona. Es que a los 80 se mantiene activo, se mantiene haciendo cosas, o sea, es fuerte, o sea, nada que ver con lo que, o sea, hay una distancia entre lo que es decir y lo que es su vida. Pero yo recuerdo que de alguna manera eso ha sido grande de el gran quiebre, porque yo, por ejemplo, nunca he tenido problemas con mi edad, tengo 54 años y pues, eso no tengo el mito de tener que esconderla. Hay gente que tiene esos conflictos, eso no es mi caso. Y yo he estado, o sea, físicamente, yo he corrido ya muchísimos maratones, hice el Ironman de 100 kilómetros, el segundo más duro del mundo, de montaña, y he hecho cualquier cantidad de cosas, y te digo que creo que si uno puede, si hay algo rico que tiene después que uno atraviesa el portal de los 40, es que como que hay un nivel de madurez para entender, para vivir la vida, para relacionarse con esa complejidad que llamamos la vida y el mundo, ¿no? Y creo también que tiene que ver mucho con también tu vida interior, cómo tú tienes, cuál es tu vida, cuál es tu relación contigo mismo. Yo claro, creo que es que parte de lo que se trabaja también ahora desde la psicogerontología es que tenemos 3 edades, hay más edades, pero las 3 edades fundamentales, la edad cronológica, y ya hay personas que al identificarse con lo que son se van olvidando de si tienen 54 o 55. Yo tengo un amigo que eso es como en sus dificultades con la edad cronológica me dijo, yo cumplí 50 y a partir de ahí ya no cumplo más.
¿no? Así como que, bueno, Ya, ya. me quedé en 50. Ahora, tienes la edad subjetiva, que es esa edad interna que estás diciendo, esa edad del sentir, de cuando te miras al espejo, en esa esencia muy, esa experiencia muy particular. Y está la edad social, y aquí sí te cuento algo interesante, que tiene que ver con, en base a las responsabilidades que has llevado en la vida, qué edad que te sientes, ¿no? Y lo más curioso es que en estos tiempos, y sobre todo en este país como está ahora, tú le preguntas a los muchachos de 20 y 25 años qué edad social sienten o experimentan, y te dicen de 40, de 50, Claro, por las responsabilidades que están teniendo en la casa. porque lo que les ha tocado es muy duro. Sí. Fíjate que hay un elemento bien fascinante, Victoria, gracias por abrir ese espacio, que tiene que ver con la relación entre cuando las sociedades experimentan grandes momentos de prosperidad, Uh-huh. como los que tuvimos nosotros por muchas décadas. Sí. Ha pasado en Europa, ha pasado en muchas partes del mundo, ha pasado donde yo estoy. Es lo mismo lo que pasa, como usando la metáfora del que no corre y el que cuando dejas de correr. Uh-huh. O sea, los músculos se activan, todo el sistema rectil, todo el sistema límbico se alinea y tú comienzas a ser una persona con mucha resiliencia cuando empiezas a enfrentar periodos de austeridad o tragedias, ¿no? Cuando estás en periodo de prosperidad en términos sociales y económicos, una sociedad tiende mucho a bajar las defensas, es decir, la capacidad de estar alerta, eso es normal, eso es parte de que el hombre es hombre. Pero fíjate que cuando vienen las tragedias, las dificultades, las ordalias, por usar un término, también se activa tu sistema. Yo creo que ha habido una parte también de transformación de identidad, no Sí. solamente en la sociedad, no solamente en Venezuela, sino las sociedades que han tenido las tragedias que han tenido que enfrentar y las dificultades, y nada personal, desde que el hombre es hombre se mueve, ha pasado crisis, ha pasado desastres, etcétera. Yo creo que eso es interesante porque también te conecta con una experiencia de la vida que tiene que ver también, que lo usaban mucho en el Renacimiento, que es la metáfora y la alquimia, que es la noche oscura del alma. Sí, de San Juan de la Cruz. Y esa noche oscura del alma, siempre lo he dicho, no es que siempre lo he dicho, tal vez lo he vivido, sobre todo los últimos 15 años de mi vida, con más fuerza, es el hecho de que es nada personal, no es porque eres tú, es porque es la vida. Sí, Y sí. yo creo que el sentido, fíjate, para hablar menos metafórico y más directo, la noche oscura del alma es lo que los antiguos griegos llamaban, una palabra que usaban muy poco porque le tenían mucho miedo, el catabasis, que es el descenso. El catabasis es la palabra que marca en términos actuales, pudiéramos llamar de una crisis, un quiebre, un divorcio, Sí. la pérdida de alguien muy querido, tener que salir al exilio, un torturado, una persona que tiene un alto estatus económico y de repente ¡bum!, queda en bancarrota. Es decir, las tragedias y las dificultades. Eso genera, pero no solamente en un sentido individual, también pasa en un sentido social, en familia, pareja, y bla, 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 etcétera, etcétera. El punto es que eso también, culturalmente lo hemos visto con rechazo. Porque ¿quién quiere andar en el catabasis? ¿Quién quiere andar como Dante Alighieri por la noche oscura del alma en el purgatorio, en el himno? ¿Quién? ¿No? Pero ¿cómo deja enseñanzas? ¿No? Precisamente ahí es donde creo que podemos encontrar, sin que eso sea la única vía, Sí. grandes tesoros de aprendizajes, grandes tesoros Sí. de vivencias que nos pueden preparar para ese proceso inevitable que es parte del viaje, que es cuando nos hacemos mayores, ¿no? Y la transformación, la verdadera transformación. Sí, así es. Y yo creo que eso, Increíble. sí, y un viaje que lo vemos que es universal, en toda la cultura, en todo el planeta se repiten esas mismas, esto que estamos tú y yo conversando, ¿no? Sí, es cierto. Y no nos enseñan a perder, no nos enseñan a que a veces no las ganamos todas. Eso también hace falta, ese aprendizaje. Sí, sí, sí,
Sí, ese aprendizaje que nos conecta mucho porque estamos muy metidos con el tema del héroe o la heroína. Somos Ajá. héroes, pero Walt Whitman, ese poeta fantástico de Hoja de Hierba, decía, pero es que el espíritu con que se gana una batalla es el mismo con que se pierde, que se pierde el mismo espíritu, ¿no? Y qué interesante si pudiéramos aprender de las derrotas y de las tragedias y de las frustraciones, que es parte del viaje, nada personal. Yo creo que la patología realmente está cuando titánicamente, como diría Rafael López Pedraza, titánicamente como titanes, nos pegamos en solamente el lado que la vida es solamente hermosa, lo solamente es bella, somos jóvenes por siempre y no entendemos que es parte del viaje, lo que estamos encontrando. Y yo creo que la riqueza es abrazar la vida con su esplendor, su belleza, pero también con su tragedia, porque es parte del viaje. Claro, y la cristalización viene en la vejez, porque al final mueres como has vivido, eso es real. Wow, Y eso es dentro de los estudios de tanatología, cada vez se demuestra más que mueres como quieres y cuando quieres. Sí, ¿podrías hablarme un poquito de eso, Victoria? Ese es otro gran tema con un grupo de estudios mexicanos. Hemos visto que muchas veces las muertes ocurren, a ver, alrededor o semanas después a fechas significativas. Día de la madre, día del padre, cumpleaños de hijo, cumpleaños de la persona. Son como unos referentes bien interesantes que te ayudan como a guiarte de cuándo la persona probablemente suelte, abandone y se dé permiso para esa transición, ¿no? Uh-huh. ¿Y por En qué, relación a las fechas. por qué crees tú que están las fechas y por qué crees tú que se dan en esas fechas? Eso es lo que se está investigando, ¿no? Normalmente las personas, sobre todo las mujeres, no mueren, lo que se ha hecho hasta ahora, no mueren como en fechas de su cumpleaños, sino posterior, o no mueren, curiosamente, el Día de la Madre. Es como el ver también, por ejemplo, que los fallecimientos ocurren justo cuando la persona llega por fin, el hijo que está lejos y llega. Es decir, es un mundo simbólico que se está interpretando para saber y ayudar a ese bien morir, ¿no? Pero son códigos que todavía están allí, que hay que ir descifrando. Igual son misterios de la vida, el misterio de la muerte. Uh-huh. Sí, es cierto, pero muy interesante eso. Sí. Eso Sí. es muy interesante, ¿no? Y también tiene que ver también el elemento, Victoria, con la cultura. ¿Cómo ves desde tu perspectiva? Porque tú has tenido la posibilidad de estar en España, de estar en Argentina, de estar viajando y de hacer, has estado investigando el papel de la cultura hispanoamericana. Hablo hispanoamericana, ¿no? Sí. Con respecto a la relación de la vejez y la muerte. Esos conceptos del envejecimiento, esos conceptos de palabras como vejez, palabras como muerte. ¿Cómo ves tú porque la cultura anglosajona tiene sus códigos, la escandinava tiene sus códigos, la japonesa tiene sus códigos y sus símbolos y su manera de ver, pero yo creo que la cultura tiene un elemento muy clave. Tú como psicólogo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo es la cultura? Para mí la experiencia más significativa en ese tema, con la muerte sobre todo, fue en Bolivia, Perú, Bolivia, Uh-huh. porque el Día de los Muertos hacen galletitas, comparten, hacen un festín, una cena maravillosa porque vienen sus familiares a comer con ellos. Es decir, más o menos lo que vimos en la película Coco desde la cultura mexicana, pero en Bolivia hacen hasta templos en los bancos, en las universidades, con las personas más significativas del entorno, y ellos dicen que no se ponen tristes, que están felices porque es la oportunidad en que van a compartir. Qué bonito que naturalizar la muerte, qué bonito que, a ver, qué bonito es darnos el permiso de entrar en sintonía con aquel que se va y que ya no está después, pero que los acompañes a un buen morir desde el más profundo amor, desde esa comunicación afectiva que a veces
Ya no es la tradicional, pero está llena de amor, de afecto. Interesante. Sí, y he visto familias que han hecho el todo por el todo hasta el final, cuando la persona ya decide soltar y morir, y su familia alrededor dándole amor, acondicionando el cuarto hasta de la clínica para ponerlo con sus cosas, con su almohada. Todo esto es calidad de vida. Qué hermoso, sí, qué hermoso. Eso me parece interesantísimo. Toda esa parte de viaje. Y todo ese tema, porque fíjate que de todo hemos tocado varias cosas: bienestar, Sí, envejecimiento generativo, o ese proceso de envejecer desde la plenitud, sí. pero al mismo tiempo ese encuentro con la muerte, palabra que no gusta a muchos, evitan mucho, ¿no? Pero es parte de hecho, la muerte como vista desde un punto no solamente físico, sino también simbólico, los cambios de identidad, las transiciones de la edad. Es mucho eso, es muy interesante, sobre todo lo que estamos hablando, cuando tu identidad cambia, Claro. cuando ya no eres el mismo a pesar de que puedas tener una edad cronológica diferente, y es un poco lo que tú describes. Eso me parece fascinante. Tal vez un poco, Victoria, una de las cosas que han pasado, y es una de las tantas interpretaciones que hablan muchos filósofos y antropólogos, es la pérdida de los rituales, que hemos ido perdiendo Que rituales. son tan importantes en todo este proceso. Ujú. Sí, tú podrías ampliarnos un poquito sobre la importancia de los rituales y las etapas en las cuales el envejecimiento, la importancia para las personas, para nosotros en la vida diaria. Claro, ese es un elemento cultural también, pero, por ejemplo, está súper demostrado ya que en relación a la muerte los rituales son muy importantes. Que ahí el tema de la cremación no lo puedes vivir tanto. Acuérdate que en estos tiempos ahora la cremación es una opción, a diferencia del entierro, de ir al cementerio, pero ir al cementerio, sentarse, conversar, que los niños sepan que allí hubo un familiar, un abuelo, un padre, y le da sintonía con su propia historia. Y esos son los rituales. Rituales es recoger las cosas, rituales, tener un pool de fotografías que son referentes de esos momentos bonitos vividos. Y eso no significa que sean pavoso, hay gente que le tiene miedo, en todo eso. Los rituales en el envejecimiento es reunirse todos a comer en relación a esa persona mayor, hacerle su celebración, honrar la historia, Félix, y eso se ha perdido. Honrar la historia, de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son nuestras raíces. Y ese es el verdadero cultivo para después ser una persona mayor con dignidad óptima, saludable, pero sobre todo psíquica y espiritualmente, ¿no? Que el espíritu aquí, bueno, ya lo decía Víctor Frank. Sí, eso es maravilloso, Victoria. Y muchísimas gracias por la oportunidad de escucharte y de aprender de ti. Es muy interesante el trabajo que haces. Gracias Feli, además por compartir y poder ir hilando con todas esas cosas tan interesantes que mencionas, que haces, que conoces, y bueno, seguir en esta labor de generar un envejecimiento, apostar por un envejecimiento óptimo, digno de alguna manera, desde Venezuela, que de un 2x3 prácticamente de un día para otro le ha tocado empezar a aprender a envejecer, pues. Sí, sí, sí. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por la conversación, y bueno, nos encontramos en otra próxima ocasión. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Félix. Igual. Gracias.